mundo conoce el carné por puntos de conducir, Sí, que sí. cometes unos fallos, te van quitando los puntos y te tienes que volver a reeducar para conducir, que te cuesta dinero. En China, el control social que tú dices, hay un carné de puntos. Si te saltas un semáforo o criticas al gobierno, cualquier cosa, te van quitando puntos. Tenemos puntos, pero no para conducir, sino para conducirse en sociedad. Pero Es terrible. Yo quiero insistirte, son los más limpios, porque ellos te lo dicen. Es decir, ¿para qué vale el sistema? ¿Vale? Y te están penalizando o te están premiando en función de si has sido bueno o si has sido malo según sus criterios. Pero es que hay otros muchísimos países, casi todos, tienen en marcha el mismo programa, pero sin anunciarlo. Sin anunciarlo. O sea, tú no sabes para qué están utilizando tus datos y los utilizarán cuando sea necesario. Cuando tú seas un enemigo en política, cuando tú seas un enemigo en una empresa, cuando tú seas un enemigo... Pero lo utilizan los políticos y todo el mundo. Por ejemplo, la banca, para darte una hipoteca, como Sí, sí. acceda, Sí, son sí. privativos, pero como acceda a datos médicos, a lo mejor ya no te Claro, conceden pero eso son cuestiones técnicas. Yo no digo que esté de acuerdo con el tema, pero entiendo que en banca que juegan con dinero ajeno, ¿entiendes?, el control de riesgo es absolutamente necesario. Y el tema de salud, ¿entiendes?, es uno de los factores. Tú siempre has defendido a la banca. No, Yo soy un poco más crítico. No he defendido a la banca. Quiero decirte que... Aunque los dos tenemos Sí, formación bancaria. Sí, tú más que yo, pero seguramente pues te obligarán a suscribir un seguro o una cosa de esas. Ahora mismo, tal como está el mercado de trabajo, ya que lo citas, ya no es fácil para un ciudadano cualquiera obtener un crédito hipotecario. O no, y si no es hipotecario, peor todavía, para un ciudadano corriente. Ciudadano, no hablo compañías. Por la sencilla razón de que no tienes estabilidad laboral, independientemente de la fragilidad o la precariedad de los sueldos que se pagan aquí por el tipo de economía que tenemos. Bueno, acabamos con esto y vamos a dar entrada a un tema que está directamente relacionado con lo que acabamos de ver. Acabamos de hablar de la inteligencia artificial, pero en relación con esto, como base, podríamos hablar con dos ejemplos distintos de cada lado, por ejemplo, de Donald Trump y de Pedro Sánchez, que no están en la misma onda, pero ¿tú crees que tanto de un lado como de otro tienden esos políticos de los que tú hablabas a una cierta tecnodictadura? Evidentemente, evidentemente. Yo creo que no hay más que remitirte a las pruebas. Es decir, el Evangelio y la esa de Santo Tomás, ¿entiendes?, es muy explícito. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Juzga por los hechos. Y cuando tú juzgas por los hechos, te das cuenta que a lo mejor entre Pedro Sánchez y Trump, por decir los dos que has citado, Sí. puedes poner en la manada todos los que tú quieras, De un lado y de otro. y de otro o del mismo. Son políticos, se diferencian bastante poco, se diferencian esencialmente en las formas, pero no en los fines. Y los fines al final siempre es el mismo. Es lo que yo siempre he dicho de San Boto. Sí, exacto. San Boto, que San Boto no es más que asegurarme el puesto de trabajo, o sea, dinero, para mí, los míos. A mí y a mi familia. Exacto, mi familia y mis amigos. Es decir, porque tú ahora fíjate la banda... Pero cuidado con lo que estás diciendo. Es que ese es el principio de la mafia. Y La yo mafia, creo que... escúchame, la mafia dice que la persona è uno di noi, Sí. es uno de los nuestros. Pero yo creo que la mafia es bastante más honesta, sinceramente. Primera cuestión. Bueno, la mafia, cualquier gran si mafioso... descarrilas, te mata, pero aquí te matan socialmente, políticamente. Y cualquier gran mafioso hubiera soñado con el Boletín Oficial del Estado. ¿Entiendes? O sea, si tú ahora cualquiera de estos, coge cualquiera. Siempre volvemos al Capone, pero como Al Capones tenemos muchos. Al Capone no es buen ejemplo. Bueno, no lo sé. No es buen ejemplo porque no lo pillaron por criminal, lo pillaron por defraudador de impuestos. Sí. Pero bueno, te quiero decir que tú ellos ya lo sabes. Si no les gusta, si le haces una fechoría, te pegan un tiro. La finalidad es el dinero. Estos te matan socialmente. Pero es que además esto es mucho más grave
porque estos disponen de todo el aparato del Estado, ¿vale? De todo el aparato del Estado. Tú ahora lo tienes con las famosas filtraciones del famoso novio, que en definitiva lo que hacía era, parece ser, negociar una eventual discrepancia con Hacienda. Si no estoy mal informado, la discrepancia en la deuda con Hacienda no era del novio, era de una empresa que el novio era administrador, pero no es él el deudor. No lo sé, no lo sé porque... Creo, No lo sé, pero... Pero efectos políticos da igual. Da igual, y te vuelven loco. Porque lo primero es cómo relacionan que ese señor es el novio de la otra. ¿Cómo lo relacionan si no los has visto nadie juntos? Hay alguien. Ahí nos viene la tecnodictadura y la inteligencia artificial. No, cuidado, yo creo que viven juntos. Ahora sí, pero no cuando... No, Antonio. ¿Y cómo sale al público de que ese un señor está negociando con Hacienda un X, lo que sea, y pasado el tiempo resulta que aparece que es novio de la otra? ¿Entiendes? En fin, yo creo que efectivamente el tema este del tecnoautoritarismo, como lo define por ahí muchísima gente, lo tenemos ahí, es la aspiración de todo aquel que manda, y bueno, añadido a todos estos temas tecnológicos que hemos comentado en el otro audio o vídeo, me parece que estamos perdidos y que el tema evoluciona y que los políticos precisamente tienen pocos escrúpulos. El ciudadano estamos cogidos, es decir, tenemos bastante con tratar de sobrevivir. ¿Somos títeres? Totales, porque al final... Pero es que curioso, estoy acordándome ahora que, por cierto, me gustaría hacer una entrevista contigo, a ver si lo consigo. ¿Tú recuerdas el caso del fiscal Estampa? Fiscal que empezó a investigar el tema Villarejo y el tema Tándem. Sí. Casi se lo machacan, ¿eh? Claro. Se lo machacan. ¿Qué ha salido del caso Villarejo? Nada, casi. Nada. El caso Villarejo habló de las saunas del suegro del presidente, que las utilizaba como donde le grababan cosas y todo ese tipo de cosas. Yeah. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Es el poder del Estado. Bueno, mira ahora el fiscal general del Estado, ¿eh? Todo lo que está pasando. Si eres un ciudadano anónimo, pues bueno, vives con la bota en el pescuezo, es decir, porque Hacienda no te deja otra cosa, a la que te coges el coche siempre te expones a una multa de tráfico por cualquier chorrada, no puedes alegar nada, y como eso, 1000 cosas. Vas a una ventanilla, vuelve usted mañana, tienes que coger cita previa, etcétera, etcétera. Estás cazado por todos lados. Pero bueno, digamos que si tienes para sobrevivir... Yo te cito de memoria a un antiguo amigo, bueno, hace tiempo que no lo veo, del doctor Cabaleiro, psiquiatra en Orense, y hablando de la ciudad de Orense, concretamente me decía, Orense es una ciudad no deprimida, no oprimida, es una ciudad comprimida. Digo, ¿eso qué quiere decir? Dice, pues que cada 4 o 5 segundos pasa una especie de guillotina o de guadaña de guillotina, zan, zan. Y si levantas la cabeza y estás un poco de tiempo, te la cepilla. Tienes que estar... Es un poco la sensación que yo tengo ahora con la política. Sí, bueno, es que es así. O sea que mi madre, que en paz descanse, tenía razón, que me decía, hijo, no te metas nunca en política. Sí, no lo sé, no sé si es mejor estar dentro que fuera, no lo sé, porque yo dentro no he estado nunca, pero lo que transmiten, bueno, yo creo que es fácil entenderlo, es decir, porque todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos, y lo que hay es una gran desafección. Es decir, ahora no hay nadie, prácticamente nadie, salvo los muy cafeteros, y los muy cafeteros son como en el tema del fútbol. Es decir, lo defienden porque es su equipo. Sí. No quiere decir que estén de acuerdo con lo que se está haciendo, pero la gente tiene una desafección tremenda. Pero claro, ellos entre tanto funcionan como Al Capone. No te pegan tiros, pero se lo llevan, ¿vale? Y encima, como vemos, a mansalva, porque el tema del dinero que se juega en política es un tema bestial. Aquí estás hablando de cientos de miles de políticos, con todo este estado que nos hemos montado y que no paran de incrementar, ¿vale? Que no paran de incrementar.
pero tú cógete, por ejemplo, todo el tema de los fondos estos que salen fuera. No hay más que coger el BOE, ¿eh? Hay todos los días para la asociación no sé qué en Colombia, sí, sí, para las ambulancias para Marruecos, el no sé cuántos a Marruecos, el otro tema a no sé dónde, etcétera. Cuando ese dinero, bueno, la Agencia de Cooperación Internacional, que por ejemplo ha habido un lío en Estados Unidos porque se la han cargado, a mí me parece perfecto, me parece es lo ideal. Yo lo miré hace muchos años, ahora ya no lo sigo. Hombre, cuando era buena, era buena. Escucha, cuando estaba la ley de Pajín, que tenía al ministro Moratinos de los Nervios, recuerdo de leerlo el tema, estamos hablando de un presupuesto de 9.000 millones de euros. ¿Vale? Que no se sabe dónde va eso, porque hay una opacidad total. Hay que cebar la bomba. ¿Vale? ¿Y quién se lleva eso? Ya no te cuento otras cosas, ¿eh? Contratos de... Eso son las ofrendas que hay que hacer a los santos, concretamente a San Boto. Claro, tú ves ahora, por ejemplo, el tema del que nadie quiere hablar, del tema de las mascarillas. Es que sí, mascarillas y material sanitario o parasanitario. Estás hablando de miles de millones de euros, de los cuales nunca se volvió a saber nada. De muchos no se volvió a saber nada. De cientos o de miles de millones no se volvió a saber nada. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Cómo es posible que tú le des un contrato, ¿entiendes?, a alguien que nunca ha exportado o ha importado nada? ¿Entiendes? Que además se dedicaba a lo mejor a hacer ventanas. Es como muy raro, ¿entiendes? Y ese tipo de cosas se han dado. Pero bueno, ese es un pequeño ejemplo. Te quiero decir que esta gente come muy bien. Come muy bien. Y en cambio, pues los ciudadanos desconocemos ese tipo de cosas, se ocultan, no se puede hablar, no tienes pruebas. Es muy complicado acusar a nadie en particular. Sin embargo, por ejemplo, todas las críticas que se hacen a Pedro Sánchez, a su familia, a la mujer y tal, ahí hay un suelo de votos que no baja, ¿eh? Hay un 20 y tantos % que haga lo que haga. Lo dijo Trump también, ¿eh? Trump dijo que si salía con una pistola en Nueva York, pegaba 2 tiros, la gente iba a seguir. Funcionamos así. A mí eso no me extraña nada. ¿Entiendes? Y luego también... Es el fútbol, el Barça-Madrid. Exactamente. Y ahora tenemos una oposición pues que tampoco hace nada por ganar ese relato.